Transición es trascender. Transición 4.0. Vámonos. El arte y la cultura también son transición. ¡Vámonos! Regresamos, Transición 4.0, en esta sección de cultura donde está Terocles Arenarius y pues nos comparte parte de su obra. Terocles Arenarius, Demoníaca, de 2011. En lo personal, pues tillita seguir leyendo esta novela, además tomada de un caso real y pues muy interesante sobre el alto clero y la pasión, digámoslo así, el alto clero y la pasión. Demoníaca, altamente recomendable, que ya en otra ocasión hablaremos de él más en particular. Demoníaca, fue en 2011, obra de Terocles Arenarius. Está Una muerte inmejorable, que nos invita a reflexionar sobre la vida, Sobre la muerte. Y sobre la muerte. Así es, en esta relación dialéctica. Esto fue hecho en 2014, parte de los trabajos, entre otras obras, y de lo que vamos a hablar hoy, el Magisterio Rebelde, antología libertaria. El caso de los 43 es la portada, las banderas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Y hablando de becarios sí, sicarios no, pues va muy relacionado, Terocles, con el tema que estamos viviendo, sobre todo que es un trabajo de también investigación. ¿Por qué? Porque fueron allá con los maestros, sí. Sacaron algunos materiales, algunos pensamientos, algunos poemas, testimonios. Sí. Entonces, pues esto es un trabajo sociológico incluso, ¿no? Pues muy interesante a lo que pues vamos a vivir. ¿Por qué? Porque sin duda todo este magisterio que está en Chiapas, que está en Guerrero, que está en Oaxaca, que está en Michoacán y que está pues atomizado en toda la República también, ¿no? Principalmente ahí en esas entidades federativas y donde también por otro lado hay pues pobreza, hay desigualdad, y cómo el gobierno, la sociedad y este magisterio debiera ponerse de acuerdo en estos contratos sociales que llamamos a 50 años de Tlatelolco, pues hablar de un pacto por la educación, porque en la escuela es el principal lugar donde socializas los valores ciudadanos, la buena salud, la buena alimentación. Ahí es donde debería ser el eje rector de la política social. Entonces, claro, creo que el próximo gobierno debe de escuchar, así como Terocles y Jorge Arturo Borja escucharon y fueron a aprender con los maestros y de los maestros su lucha. Y eso es Magisterio Rebelde. Lo demás es una observación de lo que pudiera ser. Terocles, cuéntanos un poco sobre el Magisterio. Bueno, este libro es el resultado, como dijo muy bien aquí mi querido Jorge Arturo, es el resultado de nuestras relaciones con los profesores. El compilador, Jorge Arturo Borja, es un profesor y el de la voz también lo es. Así que la lucha de los maestros es para nosotros de una enorme importancia.
Nadie como los maestros considera que la única forma de salvación de un pueblo tan atrasado como el mexicano es la educación. No hay otra salida, la educación. Pero antes de que una criatura vaya a la escuela, debe tener el estómago lleno. Un niño con hambre, un niño con graves carencias económicas, es incluso estúpido exigirle cierto nivel de educación. Primero se tienen que resolver los problemas de miseria y después la educación. Los profesores, este libro está compuesto por testimonios, por diversos tipos de textos, testimonios, poemas, cuentos, de profesores, principalmente de los estados de Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Michoacán, alguna profesora de Querétaro y otros de la Ciudad de México. En este libro recopilamos los sentires, los testimonios de los profesores que lucharon contra la reforma educativa. Aquí es bueno anotar que el gobierno de Enrique Peña Nieto aplicó un paquete de reformas que fueron, pues, el último golpe del neoliberalismo exacerbado, del capitalismo a ultranza contra el pueblo mexicano. Aprobaron la ley laboral, la reforma laboral, que justifica el outsourcing, que pone en la miseria y sin ningún derecho a personas que tienen que trabajar 12, 13 horas diario por 2 salarios mínimos que ellos generosísimamente otorgan, y estas personas tienen que viajar 4 o 5 horas a sus centros de trabajo y ganar 2 salarios mínimos. Una cosa realmente absurda, estúpida. Recopilamos textos de estos profesores. El gobierno aplicó la reforma energética para entregar los recursos nacionales, las enormes riquezas de México a las compañías extranjeras. El petróleo es explotado por la British Petroleum, por las Texaco, por las compañías norteamericanas, inglesas. Las minas, el 20% del territorio nacional, por Dios, el 20% del territorio nacional ha sido concesionado a las mineras estadounidenses, canadienses, chinas. El 20%, un territorio, la mitad de toda Centroamérica, más. La reforma fiscal. Hoy los mexicanos pagan más impuestos que nunca en la historia, a través de una serie de impuestos que aplicaron por la gasolina, por los productos superfluos. Todas las reformas para concentrar la riqueza, para volver más ricos a los archimillonarios mexicanos y más pobres a los 70 millones de pobres. Inventaron una reforma educativa, pero ahí toparon con roca. No pudieron. Los profesores lucharon denodadamente, pagaron con sangre, se enfrentaron al ejército, se enfrentaron a la policía judicial y lo derrotaron. Obligaban a los profesores a sustentar un examen vigilados por el ejército. Es un absurdo, es una... ¿Quién puede atreverse a aplicar una reforma educativa sin considerar a los maestros, sin considerar a los padres de familia? Eso fue lo que hizo que fracasara la reforma educativa. Y la lucha se dio. Aquí tenemos testimonios de profesores que combatieron, como los palestinos contra los judíos, a pedradas contra armas de alto poder. Y el ejército disfrazado de policías judiciales asesinaron a 8 personas del pueblo, hirieron de bala a 100, un poquito más de 100, de bala hirieron a 100, pero no pudieron contenerlos. Los señores, para no molestarse,
Desde su hotel tiroteaban a la gente con sus armas largas, no digo usando la modernidad, pero ni aún así pudieron. Lo único que lograron fue el supremo desprestigio mundial del gobierno mexicano, que manda al ejército a asesinar al pueblo. Y luego lo trataron de esconder y lo único que lograron fue que todo el mundo se enterara. Y luego trataron de hacer una masacre, puesto que hirieron de bala a más de 100, y ni siquiera eso pudieron, ni siquiera eso supieron hacer bien. Un ejemplo de cobardía, de estupidez, de ineptitud y de actitud criminal. Eso está incluido aquí. Tenemos 3 testimonios de profesores que estuvieron en la batalla de Nochistlán. Tenemos testimonios de profesores que fueron perseguidos, balaceados, torturados en Guerrero. La combativa, la tremenda sección 22 de Oaxaca, en donde los profesores son más importantes que el médico y el sacerdote del pueblito. El profesor es el que se dedica a educar a los niños de la comunidad y la comunidad los premia, los cobija, los defiende. Eso fue lo que ocurrió aquí. Bajaron 14 pueblos a defender a los profesores de Nochistlán. Tenemos esos testimonios y tenemos algunos cuentos, un cuento del que esto narra, los testimonios de los profesores, algunos poemas. Tenemos al gran poeta Enrique González Rojo Artur, quien este año fue propuesto para recibir el Premio Nacional de las Artes, pero como se lo iba a entregar Enrique Peña Nieto, dijo textualmente: yo no recibo premios de pendejos, y se negó a recibirlo, lo rechazó. El nuevo gobierno tiene que darle un premio de la misma envergadura o superior al maestro Enrique González Rojo Artur, que tiene ya 90 años antes de que se nos vaya a ir. Tenemos poemas de los famosos leones de la Sierra de Xichú y el león mayor, Guillermo Velázquez. En fin, hay escritores importantes y lo más importante es la gente no importante, los profesores que batallaron, combatieron y vencieron. La reforma educativa no fue, y con el próximo gobierno pues no irá. En esta transición ya no va. Muchas gracias por su atención. Jesús, entonces, bueno, la reforma educativa fue una reforma que ya no será. Esa es parte, hablamos hace rato de las prioridades que tiene el gobierno, y una de ellas es los paquetes económicos acabando en diciembre, pero en las actividades legislativas que se vislumbran, es lo que tú vaticinas en la portada del libro que junto con Jorge Arturo Borja editaron, no a la reforma educativa. Es lo que va a pasar, imaginamos, por las declaraciones que se han hecho, que quieren una reforma donde participen los padres de familia, los profesores, que son los principales impulsores de la reforma. Entonces, lo que estamos hablando es que los verdaderos socios, o parte de los socios de la política social que quieras implementar para esos estados más desiguales donde están trabajando los profesores, deben ser ellos, debe ser la escuela. ¿Y para qué? Para erradicar esas desigualdades que ya citaste. ¿Cómo puedes exigirle a un niño que no tiene alimento en el estómago o está desnutrido? En fin, también hemos visto que prácticamente por eficiencia terminal los están pasando, aunque vayan a la escuela, pues prácticamente ya pasaron, ya están inscritos a la escuela, pero el nivel educativo pues deja mucho que desear. No están calificados para otro trabajo más especializado, donde tuvieran mejor paga, digamos. Y pues regresando a lo que decías, pues es regresar a las cortinas de contención migratoria y generar
oportunidades, posibilidades de vivir dignamente en tu lugar de origen. Más feliz, desde luego, ¿por qué? Porque va a estar con los tuyos. Claro. Entonces, creo que es algo que se debe de leer, de compartir incluso, ¿no? Incluso es algo que pueden ver, si lo quieren en físico pueden escribir ahí a Jesús, pero también está en versión electrónica. Sí. Entonces es parte de la transición, es parte de las prioridades del próximo gobierno. Un llamado ahí a Moctezuma Barragán, y que tome en cuenta esto y que sea una integral, la política educativa que sea integral, que incluya valores como nutrición, salud, para crear mejor sociedad, mejores ciudadanos, comunidad. Esto es Transición 4.0. Pues bien, Terocles, nos vamos al final de este programa. Espero que las reflexiones hayan puesto la mosca en la oreja y hayan cautivado y también mover algunas conciencias. Esperamos sus comentarios, esperamos sus likes o sus dislikes, esperemos mejor los me gustas y que lo compartan para generar una cultura cívica ciudadana que es parte de transición. Pero pues que le den clic a la campanita y síganos, vamos a llevarnos muy bien. Nos vemos en la próxima emisión, porque transición es trascender. Vámonos. Vámonos. Corte.